eterna, seguros en la verdad eterna. Ahora Juan cuando escribió esta carta, y todos lo sabemos, y los hermanos que han venido domingo a domingo lo han sabido ya, Juan escribió esta carta con un propósito. Él escribió Primera de Juan con un propósito en su mente, y es asegurar a aquellos cristianos que estaban pasando un tiempo difícil, en que ellos estaban escuchando a falsos maestros, y estaban dudando ciertamente de su fe, y habían algunos también que decían ser cristianos dentro de la iglesia, pero no lo eran. Y Juan quiere desanimar a aquellos que pensaban que eran cristianos y no lo son, y traerlos a la verdad bíblica, y animar a aquellos que son verdaderos cristianos, pero que por sus dudas y por su debilidad no están aún seguros de su salvación, y asegurarlos más y más en la verdad. Y el punto ahorita en este texto es el siguiente: ¿pueden los cristianos dudar de su salvación? Y la respuesta a eso es sí. Todo verdadero cristiano y todo cristiano, toda persona que se diga ser cristiana en algún momento de su vida, ha dudado de su salvación. Duda si realmente es salvo. Ahora, ¿por qué nosotros dudamos de nuestra salvación? Porque vemos muchos huecos en nuestra vida cristiana, vemos muchos errores, aún pecados en nuestra vida cristiana, y pensamos a veces que no somos cristianos. Dudamos de nuestra identidad, de quiénes somos. Muchas veces dudamos si realmente pertenecemos a Dios o no. Pero el verdadero cristiano tiene una marca, y es que el verdadero cristiano siempre recuerda quién es Él. Un cristiano nunca creerá en un Cristo falso, y eso lo vimos aquí en la carta de Primera de Juan. Juan claramente, y eso lo vimos hace 8 días, vimos cómo Juan explica cuál es el verdadero testimonio que los cristianos deben creer con respecto a Cristo. Entonces el verdadero cristiano no cree un Cristo falso, él cree el Cristo verdadero, cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan escribe también a los creyentes en Éfeso, a los que fue dirigida esta carta, diciéndoles que el verdadero cristiano vive una vida de obediencia, no una obediencia perfecta, pero sí una obediencia sincera. El cristiano verdadero se esfuerza por obedecer los mandamientos de Dios, porque ellos son su deleite, como vimos en los Salmos y podemos observar en los Salmos. Para David no era gravoso. Y vimos también en el versículo, creo que 4 de esta misma carta, de este mismo capítulo, en que Juan dice que los mandamientos para el creyente no son gravosos, no son difíciles de cumplir, porque él tiene la fe vencedora. Y por último Juan dice, y esto es la enseñanza más clara de esta carta, el verdadero cristiano ama a otros cristianos. Hoy veremos de hecho una aplicación práctica del amor cristiano. El cristiano es uno que desea y anhela y le gusta estar con otros cristianos, pasar tiempo con ellos, hablar con ellos, se preocupa por ellos. Dice esta carta también que el cristiano debe estar aún dispuesto a dar sus bienes materiales por amor a otros hermanos. Entonces Juan describe todas estas cosas, hermanos, no para desesperanzar a los cristianos, sino para animarlos en la fe, para darles confianza de que ellos son verdaderamente hijos de Dios. Ahora, nosotros nos preguntamos lo siguiente: después de Juan dar todas estas exhortaciones, ¿cómo termina Juan aquí su carta? Bueno, Juan nos mostrará en esta mañana, hermanos, 3 marcas finales como conclusión de esta carta. Veremos como conclusión, veremos cómo Juan le da seguridad de vida eterna a estos hermanos. Juan quiere despedirse de ellos, pero no sin antes darles seguridad de salvación. Entonces, la pregunta es, hermanos, a lo largo de estos 7 meses en que hemos estado estudiando esta carta, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes realmente se han examinado si usted es cristiano o no al estudiar Primera de Juan? Yo no quiero que ustedes también terminemos esta carta y los que vienen muy frecuentemente digan como que bueno, ya estudiamos esta carta, listo, vamos a estudiar otra cosa diferente. No, hermanos, el propósito también mío al estudiar esta carta es que ustedes examinen si ustedes realmente son cristianos, si en ustedes están estas 3 marcas fundamentales y contundentes del cristiano. ¿Se ha examinado usted al estudiar Primera de Juan si usted tiene estas marcas? ¿O no tiene ninguna? Recordemos que para Juan es indispensable, no que si tengo una y me faltan 2, o tengo 2 y me falta una. Para Juan es indispensable tener las 3 marcas. ¿Se es cristiano o no se es cristiano? Ahora, si tú te has examinado durante estos meses y ves que no eres cristiano, yo te animo a que tú vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, que le clames a Dios que te salve. Si tú dices, no tengo ninguna de estas marcas, no tengo ningún deseo por la verdad, no quiero obedecer, me cuesta vivir una vida de pecado, y menos que me interesan los hermanos de la iglesia.
Yo te ruego y te suplico en el amor del Señor que ruegues a Dios que te dé salvación. Pero si por el contrario tú estás aquí y durante estos meses has visto estas marcas de una forma u otra, en mayor o menor medida, pero las tienes ahí, ruega a Dios que Él cada vez más te confirme en la verdad, que Dios te dé más y más confianza de tu salvación. Porque yo te digo algo, si tú tienes estas 3 marcas que Juan ha explicado aquí, Dios está obrando en tu vida, tú puedes tener esa certeza. Dios está obrando en ti y lo seguirá haciendo hasta el día de Cristo. Esa es la realidad de los verdaderos cristianos. Ahora, los falsos maestros estaban confundiendo a estas personas en Éfeso a las que Juan le escribe esta carta, y estos hermanos estaban confundidos acerca de la certeza de vida eterna. Pero Juan comienza el versículo 13 hablando totalmente de la seguridad de vida eterna. En otras palabras, y yo sé que en muchas iglesias nos enseñan esto, los cristianos no pueden perder su salvación. Los cristianos han sido sellados por el Espíritu Santo, han sido comprados con un precio por Dios y pueden tener seguridad de vida eterna. Mira lo que dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Con qué propósito Juan escribió toda esta carta y todo lo que vimos aquí? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan no quiere que los cristianos tengan dudas con respecto a su salvación. Juan está hablando aquí de seguridad de vida eterna. Ahora la pregunta es, mi hermano, porque cuando hablamos de seguridad de salvación y que la salvación no se pierde, entonces la gente de una vez piensa que nosotros podemos vivir una vida de pecado y vamos a ir realmente al cielo. Pero no es eso, hermanos. Cuando hablamos de salvación, hablamos de transformación de nuestro carácter. Y en esa transformación del carácter, muchas veces, hermanos, basamos nuestra seguridad de salvación en nuestras obras y en nuestra santidad. Pensamos que por la cantidad de obras que yo hago y por la santidad que yo tengo, bueno, entonces realmente yo soy salvo y tengo una cierta seguridad de salvación. ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se basa la seguridad de tu salvación? ¿En tus obras y en tu santidad? ¿En la capacidad de no pecar? Porque hay gente que también piensa eso. Bueno, yo no miento, yo no robo, yo no mato. Debe ser que yo soy cristiano. Yo debo ser creyente. No leo mucho la Biblia, no hablo mucho, pero yo no hago nada malo. ¿En eso basas quizás tu seguridad de salvación? ¿En que tú sirves en algún ministerio o haces alguna cosa para Dios? ¿En eso basas tu seguridad de salvación? Pero miren lo que dice Juan aquí, hermanos. Juan contesta rotundamente. Y miren lo que dice: ¿cuál es la marca principal de aquellos que son salvos? Aquellos que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, tú siempre tendrás fallas, siempre tendrás cosas malas en tu vida que ver y cosas por qué lamentarte, pero si tú has creído en el Cristo de las Escrituras, si tú has confiado totalmente en Él para tu salvación, Él mismo te da seguridad de salvación. Él mismo, el creer en Él, el estar cimentado en Él, a pesar de nuestras debilidades, nos dará seguridad de salvación. Entonces, ¿quiénes son los que tienen vida eterna aquí? Los que han creído en que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente los que han creído en Cristo, los que han puesto su confianza en Jesús, son los que mostrarán estas 3 marcas que hemos visto durante toda la carta. Y solamente estos pueden tener certeza de vida eterna. Entonces eso, hermanos, es el propósito de Juan en estos versículos que veremos. Quiere mostrar a los cristianos cuáles son aquellas marcas finales que los cristianos deben ver en sus vidas para ver si ellos son salvos o no son salvos. Ahora, Juan aquí no le está alimentando la arrogancia a ellos, porque siempre también la gente piensa que cuando yo digo que mi salvación no se pierde, creen que uno es una persona arrogante. No, hermanos, Dios quiere que tengamos certeza de salvación. Y yo esta historia la había dicho la vez pasada, pero voy a volver a decirla. ¿Qué pasaría si usted fuera el hijo de un rey muy poderoso y con mucho dinero, y este rey le da a usted todas las riquezas del mundo para que usted las disfrute? Pero hay un pequeño problema. Al usted ser el hijo de este rey, usted no está seguro si ese rey lo ama a usted o no. La pregunta es: ¿podrá usted disfrutar todas las riquezas del mundo teniendo la duda de si su papá lo ama a usted o no? Obviamente no. Así es la seguridad de salvación. Tenemos a un Dios grandioso, majestuoso, y cuando decimos que no estamos seguros de nuestra salvación, al ver estas marcas, aún viendo estas marcas en nosotros, estamos diciendo: quizás Dios no me ama, quizás Dios como que está molesto conmigo. Pero ya vimos en toda la carta que Juan muestra que Cristo es nuestra propiciación, que Cristo perdonó nuestro pecado, que Cristo vino por nosotros a morir en la cruz
Y todo eso, hermanos, es muestra del amor de Dios. Podemos estar nosotros seguros de nuestra salvación, no por nuestro desempeño, sino por el amor que Dios ha mostrado a nosotros en Cristo. Entonces, hermanos, en esta mañana veremos 3 puntos en este texto. 3 cosas que veremos en esta mañana por las que nosotros sabemos que tenemos vida eterna. La primera, hermanos, es que nosotros estamos seguros que tenemos una relación con Dios y con su pueblo. Eso lo vamos a ver del versículo 14 hasta el 17. Miren lo que dice Juan, versículo 14, 15 hasta el 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan comienza hablando de confianza. El cristiano tiene confianza, hermanos. El cristiano debe tener confianza de su salvación. El cristiano debe estar seguro de que es salvo. Porque ¿saben ustedes cuándo más un cristiano necesita seguridad de salvación? En el momento, en el hecho de su muerte. Allí en este lugar, la seguridad de salvación será su gran ancla, su gran esperanza, su gran ayuda. Y Juan nos dice aquí que la confianza comienza en la confianza en que nosotros tenemos al acercarnos a Dios. Ahora nosotros sabemos que en Cristo la enemistad con Dios ha sido quitada y ahora somos aceptos delante de Él por Cristo. Y al saber que somos aceptos delante de Cristo por su sacrificio, podemos ir con total confianza al trono de la gracia. Juan está diciendo, si usted es un verdadero cristiano, usted puede orar y puede pedir y puede suplicar a Dios teniendo certeza de que Él va a escucharlo. Él va a oírlo. Dios va a estar en cualquier momento, los 24 horas del día, 7 días a la semana, presto para oír las oraciones de su pueblo, presto para oír las oraciones de aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? El problema no es de parte de Dios, el problema es de nuestra parte. ¿Cuántos de nosotros no oramos? Porque no estamos seguros, primero, si somos cristianos o no. No tenemos seguridad de salvación y por ende no podemos tener una relación sana con Dios. Imagine usted viviendo una inseguridad de salvación. Usted no puede orar a Dios porque usted no sabe si Él está escuchando o no. Usted puede ser cristiano sin tener seguridad de salvación. Es imposible, hermanos. No sé si Dios está bravo conmigo, está feliz. No sé si Él está contento, no sé. Juan quiere traer tranquilidad y paz a estos hermanos, diciéndole: ustedes pueden acercarse a Dios por medio de Cristo. Dios va a oírlos a ustedes. Entonces, hermanos, la inseguridad es el peor obstáculo para una vida de oración. Cuando no sabemos si somos salvos o no, no sabemos si Dios nos escucha o no. Pero al estar en Cristo y tener confianza y tener certeza, sabemos que Dios nos escucha, sabemos que Dios nos oye. Entonces, el primer punto que vemos aquí es que sabemos que somos salvos porque tenemos certeza de que hemos sido perdonados por Dios y podemos venir a Dios libremente y pedirle a Dios libremente. Podemos venir abiertamente y sinceramente a Dios y pedir lo que necesitamos. Entonces, es el primer pilar acá de la confianza. Podemos venir a Dios y orar. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿podemos orar cualquier cosa que se me antoje? ¿Cualquier cosa que se me pegue la gana? ¿Puedo darle órdenes a Dios y Él tiene que, como el genio de la lámpara, venir y cumplir todos mis deseos? No, hermanos. Noten ustedes, en el texto dice que si pedimos alguna cosa, en la otra versión, en las Américas, dice cualquier cosa. Cualquier cosa tiene un límite. No podemos pedir literalmente cualquier cosa. Miren lo que Juan dice en la segunda parte del texto: conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Entonces no solamente tenemos certeza de que oramos a Dios y que nos escucha, sino que debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál es la única forma en que Dios escucha al cristiano? Cuando él ora conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde está la voluntad de Dios? En las Escrituras. Por eso es tan importante conocer las Escrituras, hermanos, para orar bíblicamente. Porque muchas personas oran disparates hoy en día y piden cantidades de cosas extrañas y raras, porque la gente no conoce la voluntad de Dios en las Escrituras. El cristiano pide no cualquier cosa que él desee, sino cosas que su Padre desea que él tenga. El cristiano ora conforme a la voluntad de Dios. El cristiano no pide aquellas cosas que le desagradan a Dios. Yo una vez escuchaba a un hermano que él me contaba que había salido de cierta iglesia, y en cierta iglesia, hermanos, oraban, y eso me parecía increíble, que Dios matara a ciertas personas. Que Dios matara a ciertas personas. Y que descendiera fuego del cielo y que matara a fulano. Hermanos, la voluntad de Dios no es esa. Entonces Dios
desea que oremos, primero nos escuche y segundo que oremos conforme a su voluntad. Entonces la oración y su respuesta son marcas de seguridad de salvación. Versículo 15, y sabemos que si Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay certeza de respuesta de parte de Dios únicamente cuando oro conforme a su voluntad. Dios escucha a los cristianos, aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios y oran conforme a lo que la Escritura enseña. Ahora, muchas veces los hijos, y yo sé que los hermanos que tienen hijos acá lo saben mejor que yo, sus hijos le piden cosas que muchas veces los padres no están dispuestos a darles. Porque no está bien, o porque simplemente no es voluntad de sus padres, o porque no es para el bien de sus hijos. Si un hijo le pidiera una ametralladora, ¿qué papá aquí le daría una ametralladora a un bebé de estos? Pues yo creo que ninguno. Por más que el hijo le pidiese, o que le diera un cuchillo, por ejemplo, ningún papá le daría en sus 5 sentidos un cuchillo a su bebé. Dios, de la misma manera, hermanos, muchas veces niega nuestras oraciones. Porque muchas de esas oraciones, hermanos, no hacen parte del propósito quizás que Dios tiene para nosotros. O porque muchas veces pedimos mal, como dice Santiago, y pedimos para nuestros deseos egoístas. No oramos conforme a su voluntad. Muchas veces Dios no nos da ciertas cosas porque Él sabe que no es para nuestro bien. Él sabe mejor que nosotros. Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. Entonces Dios muchas veces niega estas oraciones en base a su plan soberano y a nuestro bien. Cuando hablo de nuestro bien no estamos hablando que siempre vivamos de una forma cómoda, sino el bien. Cuando me refiero a bien me refiero a aquel propósito eterno de conformarnos a la imagen de Cristo, de conformarnos a ser como Él, que seamos como Él. Recuerden ustedes ahí Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, que son llamados conforme a su propósito. Y luego Pablo lo ha dicho en Romanos, lo dice en Efesios, que Dios nos llamó ¿con qué propósito? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios es sabio, hermanos, y Dios sabe mejor que nadie cuándo y por qué contestar nuestras oraciones. No le ordenamos cosas a Dios, por eso en esta iglesia no decretamos ni pedimos ese tipo de cosas. Le rogamos a Dios, hermanos, rogamos a Dios que Él haga su voluntad, hermanos, no la nuestra. La oración, hermanos, no es algo para cambiar la mente de Dios. Y como dice un predicador, si hay algo que la oración hace, es no cambiar la mente de Dios. Dios jamás cambiará su mente. Dios tiene unos planes y Él los hará sí o sí. Bueno, y si Dios tiene unos planes y Dios no cambiará jamás su mente, entonces ¿para qué oramos? Oramos para cambiar nuestra mente, no la de Dios. La oración, hermanos, es la señal de que deseamos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Oramos como Jesús oró en Mateo 5. Que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Y luego Jesús que clama en Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, si Jesús es Dios, y si Jesús nos da ejemplo, y Él se somete voluntariamente a la voluntad de Dios, y Él dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ustedes creen que yo tengo derecho de decir: Señor, es que yo quiero un Ferrari y tiene que ser como yo diga? Sí. No, hermanos. Nosotros sabemos que una persona ora. No sabemos qué clase de cristiano es alguien por la forma en que esta persona ora. Dios nos revela su voluntad, hermanos, como la hermana leyó esta mañana en Deuteronomio 29:29. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Y la oración es la herramienta por la cual nosotros llevamos a cabo la voluntad de Dios. Entonces, si Jesús, hermanos, se sometió, ¿cuánto más nosotros no tenemos que someternos a la voluntad soberana de Dios? Entonces, cuando pedimos conforme a su voluntad y en el nombre de Cristo, Él nos escucha. Ahora, nuestras oraciones tienen poder, no por mí, no porque soy un hombre muy ungido, hermanos, sino porque nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios. La pregunta de mi hermano: ¿tú oras para que Dios sea glorificado en todas las cosas? Ese es el estándar con lo que tú sabes si todo lo que estás orando está bien o no. ¿Tú oras que Dios sea glorificado en todas las cosas? ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque el deseo del cristiano es glorificar a Dios en todas las cosas. Él desea que Dios se lleve la gloria en todo lo que Él hace y en todo lo que Él pide. Entonces Dios nos contesta a nosotros, hermanos, en base a su voluntad. La pregunta es: ¿quiénes quieren orar conforme a la voluntad de Dios? No muchos. Porque muchas veces la voluntad de Dios no obedece a sus deseos egoístas. ¿Te gozas en el hecho de que Dios te oye? Y no solo que te oye, sino que contesta tus oraciones. ¿Te goza eso? El saber que cuando tú oras a Dios, Él está escuchándote.
y que si es conforme a su voluntad, Él te va a oír. Hermano, eso debe motivarte a ti a una vida de oración. Saber que Dios te está escuchando. Eso debe motivarte, impulsarte a orar más, hermano. Los cristianos debemos orar con la conciencia de que Dios nos escucha, de que Dios está presto escuchando nuestras oraciones. Entonces notemos ahí que el texto nos muestra dos cosas. Una, que podemos pedir cualquier cosa, pero conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios en muchos de los casos, ¿cuál es? Nuestra santificación. ¿Será que si yo ruego a Dios que Él me santifique más, Él no me va a responder? Obviamente sí, Él me va a responder. Él quiere que yo sea más santo. Si yo le pido a Dios, Señor, hazme conforme a Cristo, Dios lo hará, nos hará conforme a Cristo. Señor, dame gozo en medio de las aflicciones y que yo pueda ser como Jesús. Él lo va a conceder. Señor, que cuando me ultrajan y dicen cosas que no son ciertas de mí, yo pueda quedarme callado y encomendar todas las cosas a ti como hizo Jesús. ¿Será que Dios no nos va a dar esas cosas? Obviamente sí. Dios desea nuestra santificación. Él oirá nuestras oraciones, que nosotros hacemos pidiendo ser santificados. Él nos oirá y nos responderá, porque eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Entonces las bendiciones de Dios vienen por medio de la oración y es el medio que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. Pero como dije ahorita en las respuestas que estaba contestando, ¿para qué oramos entonces? Dirá alguno, si Dios hace lo que quiere y hace todo lo que Dios le ha planeado. ¿Para qué oramos entonces si Dios ya decretó todas las cosas que han ocurrido? Bueno, hermano, lo que esta gente no sabe, que siempre dice estas cosas, es que la oración es uno de esos medios que Dios decretó y ordenó para que muchas de las cosas que Él planeó se lleven a cabo. Quizás la única manera en que una persona será salva es porque usted ora por ella. Y ese es el medio que Dios utilizará para que esa persona sea salvada. Entonces Dios planeó ciertos propósitos y ciertos eventos que se van a llevar a cabo únicamente por medio de la oración. Es el medio que Dios decretó, es el medio para hacer lo que Dios desea. Por eso, hermano, yo te doy un consejo. Conoce más y más la Escritura para orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú quieres que Dios te conteste, mi hermano? Conoce las Escrituras, ora conforme a su voluntad. Allí se encuentra todo lo que a Dios le agrada y le desagrada. Aprende más de las Escrituras, conoce más las Escrituras. Ahora Juan, pasando después de esto, darnos certeza de la oración y sabiendo que nos podemos venir con confianza, Juan pasa en el versículo 16 a una aplicación directa de qué debemos hacer en un momento específico con la oración. Y Juan nos habla aquí del amor fraternal. Noten ustedes ahí las marcas cómo están mezcladas. Pero uno nos habla de certeza de salvación, luego nos habla de certeza en que Dios nos escucha, y ahora nos habla de una marca y es el amor por los hermanos. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces esa marca de seguridad no va sola, va unida a la marca del amor fraternal. Juan ahora nos da una aplicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a aquellos hermanos que están viviendo el pecado en la iglesia? Aquellos hermanos que les cuesta venir, aquellos hermanos que están viviendo una vida de pecado quizás. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice el texto? Su restauración, dice el texto, y Dios le dará vida. Juan está diciendo acá en el verso 16 que debemos utilizar esta herramienta que Dios nos da en el servicio a nuestros hermanos. Cuando vemos a un hermano en pecado, debemos orar por él. No debemos solamente enfocarnos en nuestras oraciones en nosotros, en orar por mis cosas y mis asuntos y mis deseos. No, hermanos, debemos orar por aquellos hermanos que no andan bien en la fe, aquellos que por descuido o por debilidad caen en pecado. Esas personas necesitan nuestras oraciones, hermanos, necesitan que Dios les restaure. Y noten ustedes que aquí hay una promesa de Dios. Dios hará esto en el momento en que usted ore a Dios por X o Y hermano, para que esta persona sea restaurada. Ahora, ¿saben por qué Juan pide esto? Yo escuchaba un predicador que dijo algo muy interesante de esto. ¿Saben por qué Juan le pide a los hermanos que oren por él? Porque la persona que se descuide, la persona que está cada vez más deslizándose hacia el pecado, es una persona que ha dejado de orar. Y por eso Juan pide que esos hermanos oren por él. Esa es la característica principal de aquellos que están mal en la fe, que están tambaleando en la fe. Ellos dejan de orar por sí mismos. Han pecado tanto que ya no quieren orar. Entonces debe ser nuestro deseo, y es lo que debemos hacer nosotros, orar. Y si ellos no pueden ver el peligro en el que están, nosotros que sí podemos ver el peligro debemos orar por ellos. Entonces, hermanos, esto nos enseña a nosotros que los cristianos dentro de una iglesia sana, aún como esta, pueden pecar. Y si no se despiertan, terminarán lejos de la iglesia y lejos de Dios. Pero en el momento en que ocurre esto, ¿cómo demostramos nuestro amor por los hermanos?
orando conforme a la voluntad de Dios, que estos hermanos sean restaurados. Dios quiere que sus hijos vivan una relación con Él, pero a veces por el pecado que nosotros tenemos y por nuestra propia debilidad y descuido voluntario, esta comunicación con Dios, esta comunión con Dios se obstaculiza, se obstruye, y es ahí donde la oración de los hermanos es supremamente necesaria, hermanos. ¿Qué nos enseña también esto? En vez de ver con ojos de jueces implacables a nuestros hermanos, en vez de hablar mal de ellos, de murmurar de ellos, hermanos, debemos pedir que Dios los restaure, que Dios obre en sus vidas. En vez de hablar mal de ellos, hermanos, orar por ellos, pedir que Dios les dé gracia, que salgan del pecado, que se arrepientan de su pecado, que vean la necesidad de perdón y que regresen a Dios. Y hay un gran ejemplo de eso en el Antiguo Testamento. Vamos allá a Éxodo 32, 9 al 14. Ahí para que no se me duerman. Éxodo 32, del 9 al 14. Miren a Moisés, hermanos, el amor de Moisés por su pueblo, orando a Dios cuando el pueblo se había rebelado contra Dios. Éxodo 32, 9 al 14 dice, voy a leer de las Américas. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz, son tercos. Ahora pues déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Mira lo que Dios le estaba prometiendo a Moisés. Todos estos son unos necios rebeldes. Déjame hágase a un lado, yo los voy a matar a todos. Y de usted voy a sacar una nación nueva. Entonces Moisés suplicó ante el Señor, su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra del cual he hablado daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. Versículo 14, y el Señor desistió de hacerles daño que ha dicho que harían a su pueblo. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Oró conforme a la voluntad de Dios, citó las mismas promesas de Dios, habló lo que Dios había dicho, le había prometido a ellos, y oró con esto, hermanos, para que Él tuviera misericordia de ellos. Esto es orar conforme a la voluntad de Dios para que ellos sean restaurados. Ve al versículo 14, Dios tuvo misericordia de este pueblo. Entonces, hermanos, Dios promete en este texto que nosotros seremos instrumentos a través de los cuales Dios restaurará a aquellos hermanos que están pecando. Noten el verso 17. Me salto un momento este texto y a un momento el 17. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Juan? Todo pecado por sí mismo tiene la capacidad de enemistarnos con Dios, de traer muerte a nuestra vida y de cortar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Pero hay un pecado que es para muerte, que ya explicaré más adelante. Pero lo que nos deja claro aquí a nosotros, hermanos, es que el pecado de los elegidos de Dios no es un pecado que lleva como si a muerte. ¿Puede un hermano empezar a enfriarse? ¿Puede un hermano empezar a endurecerse? Sí. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar por él. Luego Juan más adelante nos dice en el verso 16, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Juan nos habla aquí de dos clases de personas que caen en pecados. Unos que pecan, otros que apostatan de la fe. Y aquí hay una advertencia para nosotros, hermanos. Si no somos verdaderos cristianos, si no nos hemos asegurado y no nos hemos mirado a nosotros mismos, si estamos en Cristo o no, probablemente usted será uno de aquellos que apostatará de la fe. Y no estoy hablando de perder la salvación, porque Juan no dice eso aquí. Ya voy a explicar qué es. Ahora, ¿qué es el pecado de muerte? ¿Para quiénes aplica que orar los va a restaurar? Para aquellos hermanos que no pecan o no hacen el pecado de muerte. ¿A qué se refiere Juan? Juan aquí da una restricción que parece un poco como falta de amor, como Juan, ¿cómo no vas a orar, Juan, tú por aquellos que están en pecado? Pero Juan aquí, más lejos de dar una restricción, Juan está dando una recomendación. Juan está diciendo de estos hermanos, de esos supuestos hermanos que apostataron de la fe, que es mejor no orar por ellos. Dios no oirá a las oraciones de estas personas. Y Juan se refiere aquí a aquellos que voluntariamente, conociendo la verdad de Dios, habiendo conocido realmente el Evangelio, se apartan de la verdad de Dios y reniegan contra ella.
A eso se refiere la apostasía, hermanos. No estamos hablando aquí de cristianos desinformados que hablan mal de la reforma o hablan mal del evangelio bíblico. No, estamos hablando de aquellos que militaron en las filas, hermano, del cristianismo, que supieron el evangelio, conocieron la verdad y aún así ellos prefirieron voluntariamente irse, apartarse y hablar mal del evangelio. Eso es lo que hicieron los falsos maestros en la iglesia de Juan. Esos falsos maestros gnósticos conocieron la verdad de Cristo, pero ¿qué hicieron? La distorsionaron y salieron de la iglesia, como dice el capítulo 2. Estaban entre nosotros y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Está hablando Juan aquí de la apostasía. Se fueron tras este ídolo de Jesús que ellos habían creado. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué es lo que Juan está diciendo directamente a sus hermanos? No les recomiendo que oren por ellos, por los falsos maestros que salieron, porque es pecado de muerte. Y hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento de esto, hermanos. Vamos a ir a Jeremías 7, 16 al 20. Hay un ejemplo de cuando Dios dice a uno de sus santos, a uno de sus profetas, que no orará más por Israel. Jeremías 7, 16 al 20. Mira lo que Dios le dice a Jeremías. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dice, los hijos recogen la leña, los padres se sienten el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Estos israelitas conocieron al Dios verdadero. ¿Y qué hicieron? Se apartaron voluntariamente a hacer ¿qué? A adorar a otros dioses. Versículo 19. ¿Me ofenden a mí? Declara el Señor. ¿No es así? Asimismos que se ofenden para su propia vergüenza. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí a mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra. Arderá y no se apagará. Juan se refiere aquí, y Jeremías nos habla acá, que Dios, a aquellos que voluntariamente se apartan de haber conocido, reniegan de la verdad, Dios los entrega totalmente a la condenación. Dios los entrega totalmente a una mente reprobada para que ellos sigan viviendo en su pecado. Dios los entrega en su pecado para juicio. Ahora vuelvo y repito, no se trata de cristianos confundidos. Se refiere a aquellos que militaron en las filas del cristianismo y luego atacan y hablan en contra de la verdad. Aquellos que Hebreos 6, 4 al 6 dice lo siguiente: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Mira el versículo 6: es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Qué está hablando aquí Juan? ¿Qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Esas personas que probaron el Evangelio, vieron muchos testimonios de hombres cambiados, transformados por la verdad del Evangelio, vieron el Espíritu Santo obrar en muchas personas, gustaron de la buena palabra de Dios, pero cayeron, voluntariamente siguieron viviendo en pecado. Dice Juan, dice el autor de Hebreos, es imposible renovarlos para arrepentimiento. ¿Sabe qué pasa con estas personas, hermano? Son personas que no se pueden arrepentir. Ellos desean arrepentirse, pero no pueden, hermanos. Solo viven en pecado y pecado y pecado y pecado y cada vez más lejos de Dios. ¿Y sabe por qué viven en pecado y no se pueden arrepentir? Porque Dios los entregó a su pecado. Mira lo que dice Hebreos 10:26, dice lo mismo. Porque si, 10:26 al 31, porque si continuamos pecando deliberadamente, ahí está, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y aquí el autor de Hebreos cita, y toma en cuenta en el Antiguo Testamento, dice: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Si en el Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3, esas personas morían sin misericordia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Hermanos, este es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Mire cómo dice el texto: una persona que rechaza el Evangelio, una persona que totalmente se aparta después de conocer la verdad. ¿Qué dice el autor de Hebreos que está haciendo? Está pisoteando la sangre de Jesús y la tiene por inmunda.
como algo despreciable. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sabes quién es el que dice ahí, mía es la venganza, yo pagaré? Dios mismo. Dios dice de estos apóstatas que se han apartado de la verdad, déjenmelos a mí, yo mismo me veré con ellos cara a cara, yo pagaré por haber rechazado a Cristo. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Por eso es que el versículo 31 dice lo siguiente: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Miren, hermanos, ¿qué es para aquellos que, conociendo la verdad, hermanos, voluntariamente siguen pecando, hermanos? Cometen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo, hermanos, en la vida de un cristiano? O en un inconverso. Darle convicción de pecado, mostrarle al Cristo de las Escrituras. Pero si esta persona totalmente y finalmente rechaza el único medio de salvación, ¿usted cree que Dios le va a perdonar eso? No, por eso es el pecado imperdonable. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablar, o como dicen algunos hoy, blasfemia contra el Espíritu Santo es que yo discierna que muchos milagros que se dan en muchos lugares no es de Dios. Cuidado, blasfemia contra el Espíritu Santo. Es que cuando yo entiendo que la mal llamada alabanza no es sino emocionalismo musical, usted está hablando en contra del Espíritu Santo. Es que si yo digo que tengo un poquito de discernimiento y me doy cuenta que están enseñando lo que no es verdad, ojo, porque está blasfemando. No, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar voluntariamente el Evangelio de Cristo y la obra de convicción de su Espíritu. Eso es lo que es. Noten ustedes que nos menciona a Jesús y al Espíritu Santo, el autor de Hebreos. A ellos dos. Ahora, si aquí dice que ya no hay más restauración para ellos, ¿usted cree que mis oraciones van a servir de algo para que ellos vuelvan otra vez? Si el mismo Dios dice que ya no los va a restaurar para arrepentimiento. Por eso Juan dice que no es recomendable orar por ellos. Entonces, este pecado no tiene perdón de Dios. La apostasía, el abandonar la doctrina apostólica, apartarse totalmente de Dios, no tiene perdón de Dios. Y eso es lo que los maestros gnósticos, que venían a confundir la iglesia donde estaba Juan, hacían, negaban la verdad acerca de Jesús. Ya lo vimos, y habían abandonado la iglesia. Estas personas no quieren arrepentirse, han sido entregadas a la necesidad de su pecado, tienen las mentes embotadas y van de mal en peor. Ahora la pregunta es, ¿puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? La respuesta es no. Versículo siguiente, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Juan le está diciendo, ustedes no son de estos que van a blasfemar de esta manera, ustedes no son los que van a caer en un pecado de muerte, sino ¿quiénes son ustedes? Ustedes han nacido de Dios, ustedes nacieron de nuevo, ustedes no deben practicar el pecado. De hecho, hermanos, ustedes buscan en la Biblia, los ejemplos de apostasía son muy poquitos. Y ustedes ven que los cristianos que pecan en la Biblia se pueden contar con los dedos de la mano. ¿Saben por qué pasa eso, hermanos? Porque la vida normal de un cristiano no es una vida de pecado. La vida normal de un cristiano, ¿cuál es? Una vida de obediencia, hermanos. No tenemos ejemplos, sí, a David, tenemos a Pedro, y son ejemplos de personas que regresaron y fueron restaurados. Pero hermanos, no es la vida común de un cristiano vivir una vida de desobediencia. No es lo normal de un cristiano. Recuerden ustedes la parábola, la historia de las semillas que caen en diferentes tierras, hermanos. Muchos vienen y conocen de Dios, pero muchos realmente no son salvos. Entonces algunos creen que el cristiano que vive en desobediencia es algo normal en la Biblia. Muchos creen que eso es algo normal. Y generalmente, ¿sabe a quién vemos caer continuamente? A los que más tarde se volverán apóstatas. Así comienza la apostasía, hermanos. Comienza con descuido, deja de oración, deja de ir a la iglesia, deja de involucrarse con los hermanos, deja de leer la escritura, deja de orar, y al final termina apostatando de la verdad. Y que nos damos cuenta que al final esas personas no eran verdaderos cristianos. Pero ¿qué es lo que dice acá este texto? Sabemos y tenemos convicción que el verdadero cristiano es guardado por Dios. Miren ustedes ahí, fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Satanás, ni el mundo, ni su propio pecado, hermanos, va a hacer que el cristiano se aparte de Dios. Jamás. El cristiano no puede cometer el pecado imperdonable porque él ha recibido la gracia de Dios, él ha nacido de Dios. Y ha creído en Cristo. Y tiene el Espíritu Santo habitando en él. ¿Sí ven ustedes ahí, hermanos? El que nace de Dios no puede vivir en pecado.
Y nos da la razón más fuerte, porque Dios mismo es el que le engendró, Él es el que guarda. Por eso las personas piensan que la salvación se pierde, porque entre menos yo haga, supuestamente voy perdiendo la salvación. No, hermano, es que usted no puede guardar su salvación. Si Dios le dejara a usted en su propio poder 1 hora cuidar su salvación, usted la perdería en los primeros 5 minutos, hermano. Porque nuestro pecado y nuestra debilidad hacen que nosotros nos separemos de Dios. Pero Él es el que nos guarda, dice el texto. Él es el que nos protege, Él es el que nos levanta, Él es el que nos lleva, hermanos, hasta el final. Ahora, no estamos diciendo aquí que el cristiano no hace nada. Obviamente el cristiano tiene una responsabilidad y es, ¿cuál? Guardarse de todas estas cosas. Pero Dios al final es el que da el resultado. Por eso el cristiano debe ser vigilante. Nos esforzamos, pero Dios da el resultado. Entonces, hermanos, no hay espacio para dudas. Sabemos que Dios es quien nos guarda de pecar y de caer en apostasía. El cristiano peca en su vida. Obviamente eso lo vimos en el capítulo 1, verso 8. Pero el cristiano no vive en una vida constante de pecado. De hecho, ¿sabe cuál es la marca fundamental de un cristiano? El cristiano vive una vida constante de arrepentimiento. El cristiano resiste el pecado, lucha con el pecado, se duele del pecado, quiere deshacerse del pecado. El cristiano verdadero no es aquel que se entrega al pecado, mi hermano. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Entonces la segunda marca es que sabemos, como dice Juan ahí, versos 18 y 19, que no vivimos en pecado. Es la segunda marca de verdadera salvación, que estamos en Cristo. Entonces Satanás, hermano, es el enemigo de nuestra alma, y Juan nos dice ahí que Satanás no lo puede tocar, y Satanás no puede robar nuestra salvación, obviamente. Pero ¿qué Satanás es lo que busca hacer del cristiano? Busca que el cristiano sea inútil. Quiere que el cristiano no sirva a Dios. Satanás busca tentarnos para que pequemos. Satanás pone aflicciones para que dudemos de Dios, como hizo con Job, en el libro de Job. Pero en medio de todo esto, ¿cuál es la promesa maravillosa que da Juan aquí? Dios guardará a los suyos y el maligno no los toca. Satanás no puede hacer pecar al cristiano a punto de hacerle cometer el pecado imperdonable, es lo que Juan está diciendo aquí. Satanás no puede tener a los cristianos verdaderos engañados tampoco. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Miren esta otra preciosa verdad que hay aquí. Juan le da otro golpe contundente a los cristianos inseguros. ¿Qué les dice? Somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Los cristianos pertenecen a un reino diferente al reino de Satanás, y por medio de Cristo hemos sido sacados del mundo, del dominio de Satanás, apartados para Dios, librados del poder de Satanás, y ya no estamos más bajo su poder. ¿Por medio de qué? De la fe vencedora en Cristo. ¿Notan ustedes? Hay dos tipos de personas en el mundo: los que están bajo Satanás, los inconversos, y los verdaderos cristianos que están bajo Dios, bajo su amparo, bajo su protección. Unos son de Dios, otros son del diablo. ¿Y a qué se refiere Juan cuando somos de Dios? Quiere decir que pertenecemos a Dios. Cada cristiano es propiedad de Dios. Es su pueblo escogido de Dios, amado por Dios. Y si somos salvos, hermanos, la ira venidera no tocará al cristiano, porque estamos resguardados en Cristo. Pero en cambio el mundo, ¿sabe qué hace, hermano? Duerme plácidamente en los brazos de Satanás. No somos parte del mundo, aunque vivamos en el mundo. Tenemos que compartir con los inconversos en este mundo, eso es cierto. Y muchas veces tenemos que hacer cosas como ellos lo hacen. Pero ya Satanás no gobierna más nuestras vidas, hermanos. Ya no estamos más bajo el control de Satanás. Y lo que Juan le está diciendo aquí a los creyentes en Éfeso es que los cristianos no necesitan oír a falsos cristianos y a falsos maestros con sus enseñanzas mundanas. No necesitan oírlos, porque ellos han vencido a Satanás por medio de la palabra, como dice en el capítulo 2. ¿Notan ustedes aquí la certeza con la que Juan habla, hermanos? ¿Creen ustedes que Juan es un arrogante, prepotente? No, hermanos, Juan está dando certeza de salvación a los cristianos. Y vamos a entrar a nuestro último punto, los últimos dos versos, 20 y 21. Y con eso terminamos nuestra carta. En tercer lugar, sabemos quién es Jesús y cuál es su obra. El verdadero cristiano que está seguro de la salvación sabe quién es Jesús y sabe cuál es la obra de Cristo en la cruz. Ahora, ¿cómo vienen, hermanos, los falsos maestros y las falsas enseñanzas de ellos?
Bueno, ellos principalmente a veces vienen con engaños, vienen con cosas, pero principalmente siempre los falsos maestros hablan de un Cristo diferente al de las Escrituras. Pero miren lo que dice el verso 20. Pero sabemos, otra vez certeza, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué dice el texto? El verdadero creyente sabe a qué vino Jesús, hermano. Jesús no vino dando prosperidad y a llenarnos de plata, hermano, y que usted tenga 20 casas y 10 carros y usted sea el más próspero. No, hermanos, Él vino a librarnos de la obra de Satanás. Y nosotros estudiamos el capítulo 2 donde dice que Satanás, la obra de Satanás, ¿cuál es? Que nosotros vivamos en pecado, vivamos pecando. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son esas obras del diablo? Que vivamos en pecado. Entonces, por medio del conocimiento de la verdad, hermanos, y por medio del conocimiento de Cristo, podemos saber quién es el verdadero, quién es el Jesús de la Biblia. Y este conocimiento, en este texto siempre, o generalmente en la Biblia se nos dice que el Espíritu Santo es el que revela a Jesús, pero en este texto se nos dice que Jesús mismo nos revela quién es Él también. Jesús mismo nos da la capacidad para discernir quién es Él, para discernir la verdad del error. El cristiano verdadero conoce la misión de Jesús, sabe a qué vino. Vino a enseñar la verdad de sí mismo. Jesús vino a traer la luz a los hombres y sobre todo a traer la verdad con respecto a quién es Él. Recordemos que en el capítulo 5 Juan les ha dicho quién es el verdadero Jesús. Les ha dicho que Él vino por agua y por sangre. Entonces los creyentes de Éfeso no tienen nada de qué temer, hermanos, y nosotros tampoco. Porque Él mismo se ha mostrado a los cristianos y los lleva a toda verdad. A diferencia de los maestros gnósticos que enseñaban un Jesús diferente. Y decían ellos que ese conocimiento era oculto para unos pocos. Pero Jesús vino a traer la luz para todo aquel que quiera arrepentirse y creer en Cristo. Entonces, hermanos, podemos saber nosotros como creyentes a qué vino Jesús. El testimonio es verídico. Él nos da vida eterna a través de la fe. Juan dice que por medio del conocimiento de Jesús, por medio de la doctrina apostólica, tenemos vida eterna. Miren lo que dice ahí en el texto. Estamos en el verdadero. Mucha gente dice que no es importante estudiar doctrina, hermanos. Sin doctrina no podemos saber quién es Jesús. Porque Jesús mismo es la palabra de Dios. Sabemos que tenemos vida eterna porque tenemos discernimiento para reconocer a Jesús. Imagínese usted, hermano, ser salvo sin saber quién es Jesús. Es imposible. ¿Quién puede ser salvo sin venir a Cristo? Al verdadero Cristo de las Escrituras. Ninguna persona. Por eso es tan importante conocer quién es Jesús. Y lo que Él hace, este texto nos dice, Él nos abre los ojos para conocer la verdad y para ver la belleza de su majestad, hermanos. Aquí Juan retumba las palabras de Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, ¿se sabe qué es la vida eterna? La gente piensa que vida eterna es vivir miles de años delante de Dios, ahí con una arpa, cantando. No, hermanos, ¿sabe por qué la vida eterna? ¿Por qué Jesús define la vida eterna de esta manera? Porque vida eterna, hermanos, es el tiempo que se tiene que gastar el ser humano para conocer a Dios. ¿Y sabe cuánto necesita el ser humano para conocer a Dios y a Cristo? Necesita toda la eternidad. Por eso la vida es eterna, porque nos gastaremos toda la eternidad para conocer a Dios y a Cristo. Entonces, hermanos, la mejor forma de combatir a quienes enseñan el falso Cristo es mostrándoles el verdadero Cristo. Los que desean conocerle más y ser más como Cristo y desean tener más de Él, son aquellos que tienen vida eterna. Están en el verdadero, tienen certeza de que son salvos. Miren lo que dice Juan: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan les dice: ustedes están en Él, ustedes tienen vida eterna, ustedes han creído en el verdadero Dios. Él es Dios al mismo nivel del Padre. Y una última advertencia, verso 21. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Por qué guardar de los ídolos? Porque los cristianos en el tiempo antiguo, hermanos, probablemente había muchos templos paganos y había muchos falsos maestros rodando por muchos lugares, y ellos seguían enseñando un Cristo diferente. Están enseñando otra doctrina diferente, a un Cristo que vino a hacer una cosa totalmente diferente. Y eso nos muestra a nosotros, hermanos, que los cristianos debemos ser muy cuidadosos y tener los oídos prestos a las falsas enseñanzas. No podemos oír a cualquier persona que viene a decir: Dios le bendiga. Como una vez decía mi suegro, hasta el presidente, hermano, que es inconverso, dice Dios le bendiga. Todo el mundo habla de Cristo hoy en día.
Pero el que te traiga la verdadera doctrina del verdadero Jesús de la Biblia, a ese debemos oír, hermanos. Juan está diciéndole aquí a los oyentes que tengan cuidado con las enseñanzas erradas con respecto a Jesús. Y esa es la preocupación de Juan. Mire, Juan era un pastor increíble. Él amaba a sus hermanos. Mire cómo les llama: hijitos, amados, queridos hermanos, cuidado con la idolatría. ¿Y saben por qué cuidado con la idolatría, hermanos? Porque conocer o no al Jesús verdadero, de eso depende mi eternidad. De eso depende mi eternidad. ¿Qué hace la idolatría en nuestro corazón, hermanos? Nos engaña haciéndonos creer en un Dios falso y no el Dios de la Escritura. Creamos un Dios a nuestros deseos, a nuestros propios prejuicios. Entonces, hemos terminado esta preciosa carta, hermanos. La pregunta es, una vez vuelvo y la hago al principio y la hago al final: ¿te has examinado si de verdad eres cristiano? ¿Estás seguro que estas marcas están en ti durante todos estos meses que hemos estudiado esta carta? ¿Tienes evidencias que Dios está obrando en tu vida? ¿Puedes decir que Dios está obrando en tu vida o no? Si no es así, si tú ves estas marcas y no están en ti, lamentablemente te doy una mala noticia: has estado engañado. No eres cristiano. Pero hay esperanza para aquellos que están engañados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele a Dios que te salve ahora. Pide a Dios que haga su obra redentora en ti. No permitas más estar en esta condición de engaño. Reconoce que no eres salvo y ruégale a Cristo que te dé de su gracia salvadora. Quizás eres un cristiano y estás aquí y dudabas mucho de tu salvación. Yo te digo algo: Cristo desea que tengas certeza de salvación, que puedas disfrutar de una relación con Él, que puedas venir a Él y tener la certeza de que Él te escucha tus oraciones, porque oras conforme a la voluntad de Dios. Y quizás viniste hoy y estás aquí sin Cristo, nunca has venido a una iglesia, nunca has escuchado de Cristo. Yo te digo, arrepiéntete de tu pecado y Dios te dará perdón en Cristo. Dice Juan ahí, Él es la vida eterna. Y Él es el verdadero Dios. Solo Jesús tiene poder para salvar a los hombres. Solo Jesús tiene poder para salvar y dar vida eterna. Ven a Cristo y serás salvo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Busca el perdón de Dios y Cristo te perdonará, porque Él ha prometido en la Escritura que Él no echará fuera a todos los que vengan a Él. Vamos a orar.